Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos porque nos permite estar en diferentes partes del mundo, pero nos permite estar conectados. En este preciso momento abrimos las puertas de nuestros hogares, abrimos las puertas de nuestros corazones, para que seas tú el que more en nosotros. Queremos, Padre, abrir tu palabra. Queremos, Padre, ver lo que el Espíritu de Profecía habla sobre este tema. Queremos tu dirección, queremos tener un equilibrio. No queremos caer en el fanatismo, Padre. Y queremos saber cuál es tu voluntad para nosotros. Si tenemos que permanecer o salir de las ciudades. Sé tu Padre el que bendiga este tema. Bendice a las personas que ya se han conectado. Bendice a las que se han de ir conectando. Bendice a las personas que van a recibir este material, para que no importa en la circunstancia en la que se encuentren y lo reciban y lo escuchen, podamos todos sentir que estamos siendo bendecidos a través de ti y a través de tu palabra. Que la gloria y la honra sea para ti y para siempre. Quiero que mires el corazón de cada persona que se ha conectado. Tú sabes las circunstancias que están pasando cada uno de ellos. Súplelas, Padre, sus necesidades conforme a tu divina y santa voluntad. A los que estén faltos de salud, devuélveselas. Pero sobre todo, Padre, bendícenos en esta tarde con tu palabra. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos de comenzar en esta tarde un tema más. Un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando sobre la salida al campo. Vamos a hablarlo de un punto de equilibrio sin tratar de entrar al fanatismo, de decirle qué tiene que hacerlo, no dejar de hacer, sino dejar que la palabra de Dios nos diga a nosotros qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo. La palabra de Dios nos da señales de cuándo se debiera hacer, cómo se debiera hacer, con qué propósito se debieran hacer, y vamos a estar contestando todas esas preguntas, todos los concernientes a la salida a los campos. Ahora, quiero que ustedes miren que cuando nosotros hablamos del tema sobre la salida del campo, muchas personas solo se enfocan en que tenemos que salir. Pero también no podemos perder el concepto de que tenemos que evangelizar a las ciudades. Hay un choque de trenes. Salimos, nos quedamos, salimos y entramos. ¿Cuál sería la mejor alternativa para poder entrar en este punto? Y primero tendríamos que ver, porque me topé con ciertos hermanos que me decían: Edwin, si ustedes se quedan en las ciudades se van a perder. Entonces, de ahí surge mi primera pregunta, y entre las muchas otras que tuve que estar buscando concerniente a este tema,
Y quiero quiero escuchar tu opinión, mis queridos oyentes que están conectados. ¿Podremos salvarnos si nos quedamos o nos movemos a los campos? ¿O podremos salvarnos si nos quedamos y nos movemos a las ciudades? ¿Qué ustedes piensan? A ver, expliquen su respuesta. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bendiciones. Yo pienso que no va a ser el lugar donde yo me encuentre, ¿verdad? Sino lo que yo haya vivido, mi experiencia con el Señor. Obviamente Él nos manda a salir porque va a llegar un momento, ¿verdad?, en que vamos a ser perseguidos y todo eso, pero si no pudiésemos salir, ¿verdad?, por las circunstancias, a donde estemos, es continuar llevando el mensaje del Señor para que muchos más puedan tener la misma oportunidad que nosotros de salvarse. Bien, muy bien. ¿Alguien más tiene una opinión en que si podemos salvarnos en los campos, en las ciudades, o como dijo la hermana Neida, no importa en el lugar que nos encontremos? Yeah, actually, Edwin, she's right. It doesn't matter where we are. What really it's important is to have a relationship with the Lord and to hear his voice, because he's going to tell us when and how to do it. Amén. Hermana Sebi dice que está muy de acuerdo con el comentario que dijo la hermana Eneida, que lo que importa no es el lugar donde nos encontremos, sino la relación que tengamos con Dios, porque Dios es el que nos va a decir cuándo tenemos que salir y cuándo no. Muy punto. Y de ahí quiero partir a compartir 4 verdades sumamente importantes, y de esas 4 verdades se desarrollará todo este tema. La primera verdad que les quiero dejar saber es que usted puede salvarse o perderse estando en el campo. ¿Estamos de acuerdo? Se pueden salvar y se pueden perder estando en los campos. La segunda verdad es que usted puede salvarse o perderse estando en la ciudad. La salvación puede alcanzarlo usted en la ciudad, pero también puede perderse estando en la ciudad. La tercera verdad es que no todos los que vayan a vivir al campo, salgan de la ciudad para irse a vivir al campo, se van a salvar. Pero también no todos los que se quedan en la ciudad se van a perder. Ahora dice, este hermano Edwin kinda confused me. No. Miren eso. Y de ahí partiría la segunda pregunta, y es que podríamos entonces decir que nuestra salvación depende del lugar en donde nosotros vivamos. Y ustedes han mencionado con los comentarios que ustedes dijeron que prácticamente no importa dónde tú vivas, eso no tiene que ver nada con el aspecto de tu salvación. El lugar donde tú vivas no tiene que ver si te salvas o te pierdes, pero sí podemos decir que en el lugar que escojamos vivir influenciará en nuestras decisiones y en nuestras vidas, que nos ayudarán a tomar buenas o malas decisiones en cuanto a nuestra salvación o nuestra perdición. ¿Estamos de acuerdo con eso? El lugar donde escojamos influenciará en nuestras decisiones y puede costarnos la salvación como puede ayudarnos dependiendo de dónde vivamos. Pero donde tú vivas no determinará si te salvas o te pierdes. Que muchas personas dirían en Puerto Rico, wow, entonces pues yo vivo en un caserío, que es un sitio que hay tiroteo, cosas así en los tiempos de antes, no sé ahora. Entonces me voy a perder porque es el único lugar que puedo pagar y puedo vivir. No, mi querido hermano, aún en el caserío la salvación de Dios te puede alcanzar. Ahora, de ahí quería que buscaran en la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2. Y acuérdense que es un estudio bíblico lo que hacemos en las tardes. Tengan su Biblia ahí al lado. Si no, escriban los textos, estúdienlo de forma individual en sus hogares. Pero en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, la versión mía, la Reina Valera de 1960, dice, porque por gracias
sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y de este texto quiero sacar 2 puntos sumamente importantes. Número 1, en ninguna parte de este texto nos dice que somos salvos por el lugar que decidimos escoger vivir, ¿verdad? Ninguna parte del texto lo dice. Y otra parte que nos dice que es sumamente importante, que dice que no somos salvos por las obras. Por las cosas que nosotros hacemos, no vamos a ser ¿qué? Salvos, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablarle esto un poquito de las obras? Porque en el libro de Mateo, capítulo 7, un versículo bastante conocido, el 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense en esto, que llegara un tiempo que tú fuiste a los campos, estuviste haciendo tantas cosas, pero tenía una doble vida y después le dice al Señor, Señor, pero yo he hecho esto y esto y esto. Y el Señor te dice, apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca te conocí. Interesante que la salvación nunca estará basada por lo que nosotros hagamos o donde nosotros escojamos vivir. Nuestra salvación depende de lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros. Y quería comenzar a dejar eso en claro, porque muchas personas en base a la salida de salir de la ciudad a los campos, lo ven como un medio para su salvación, pero nunca en ningún escrito de la sierva de Dios se ha escogido este método como un medio para salvación. Vamos a ver que hay otro propósito que es sumamente importante el hacerlo, pero no está basada nuestra salvación en el que si vives en el campo o la ciudad. ¿Estamos claros en eso? Entonces, de ahí partimos a la tercera pregunta. ¿Dónde viven, ustedes piensan, actualmente la mayoría de las personas? La mayoría de las personas viven en las ciudades o en los campos. A ver, ¿qué ustedes piensan? Where do you think most of the people live? In the city or in the countryside? Right now in the city. Okay, Sebi dice en la ciudad. People starting to move out of the city with the COVID, with the, when COVID started, some people for religious matter, some people because they think they noticed how bad it is to be in the city when there's no food. But right now, most of them, they're in the city. Okay, Sebi dice que la mayoría de las personas se encuentra viviendo en la ciudad. Muchos ahora con lo que pasó del COVID, con la escasez de comida y ven la calidad de vida que es de vivir en la ciudad y eso, están saliendo o por razones de creencias religiosas, pero actualmente la mayoría de las personas viven en la ciudad. Me di la tarea de buscar ciertas estadísticas, ciertos lugares. El 52%, el 54% de la población mundial alrededor de todo el mundo, 54% viven en las ciudades. Y se espera que para el año 2050 la cifra será el 66%. Se espera que la ciudad, la gente salgan de los campos y vivan en la ciudad. Eso es lo que se espera para el 2050. En Colombia, estaba mirando las estadísticas en Colombia y dice que el 74% de la población en Colombia vive en las ciudades y solo el 26% viven en el campo. Estaba mirando las estadísticas en Puerto Rico. En Puerto Rico, el 57% de las personas viven en las ciudades y el 43% vive en el campo. Aquí en los Estados Unidos, en la última encuesta que se hizo en el año 2020, se dice en todos los Estados Unidos, el 82%
82.66% de la población total de los Estados Unidos viven en el área de las ciudades. Se dice que en Estados Unidos es donde mayor las personas viven en la ciudad que en cualquier otra parte del mundo. Interesante ese aspecto. Ahora, y que se espera que vaya en aumento. ¿Y qué cosa? Donde casi no hay espacio para vivir, la gente quiere estar ahí más presente, ¿verdad? ¿Tendrá algún plan Dios con nosotros, los que vivimos en las ciudades? ¿O el plan de Dios es únicamente que salgamos? ¿Qué ustedes piensan? ¿Tendrá Dios algún plan para aquellos cristianos que viven en las ciudades? ¿O el único plan que Dios tiene para los cristianos es que tienen que salir de la ciudad? ¿Qué ustedes piensan? Vamos a comentar. Yo pienso que sí, que los que viven en las ciudades pues van a tener que seguir evangelizando, ¿verdad? Más rápido, yo creo, que nadie. Muy bien. Ahí le dice que los que vivan en la ciudad van a tener que seguir evangelizando. ¿Qué más? ¿Qué ustedes piensan? Ana Sevi. Well, Edwin, you know, the plan of God was to begin with, not to be in the city. Ellen G. White says, especially if you have small kids, go to the campo, go in the, you know, out of the city. So they grow in a better environment. So that is his plan. But we don't like the plan that the Lord has for us. We think of money, we think of what we want to have. And then when it gets too hot, we think that the flame is coming closer. We're running for the out of the city to think that we're going to get saved like that. Again, that's not the plan. The Lord has the plan for everybody. Like La Hermana said, there's got to be people that have to preach in the city. He did say, if you have the possibility, the Ellen G. White, buy a house out of the city, but you have to have a place in the city to stay because you have to evangelize all in the city too. Interesante este punto que Sevi acaba de mencionar. Dice que el plan original de Dios era de que nosotros viviéramos fuera de las ciudades, donde nuestros hijos pudieran vivir más cómodos con la naturaleza y todo ello. Pero para nosotros los seres humanos se nos ha hecho difícil aceptar el plan de Dios y se nos hace más fácil vivir en la ciudad, donde estamos más cómodos, ganamos más dinero y nuestras prioridades son diferentes a los planes de Dios. Pero cuando vienen a las adversidades y los problemas, la gente rápido se quiere ir a los campos y que Dios nos resuelva los problemas, pero Dios no trabaja así. También Sevi nos menciona donde la sierva de Dios habla que nosotros debiéramos vivir fuera de la ciudad, pero tener un lugar también donde vivir en la ciudad para ir a evangelizar. Y que ella está de acuerdo con lo que dice la hermana Eneida, de que aquellos que estén viviendo en la ciudad, el plan de Dios es que ellos estén allí para evangelizar. Ahora, le voy a leer esta cita que encontré bastante apropiada con lo que ustedes están diciendo. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que la iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún los principados y potestades de los cielos, el despliegue final y el pleno del amor de Dios. Uno de los puntos que está diciendo es que la iglesia tiene que ir a anunciar el evangelio a todo el mundo, tanto a las áreas lejanas del campo como en las áreas profundas de las ciudades.
Nosotros, dice Mateo capítulo 5, versículos 13 y 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis queridos hermanos, Dios nos ha llamado a ti y a mí a hacer luz en este mundo. No podemos escondernos. Muchas personas dicen, no, Dios me mandó a salir, que tengo que estar en el campo, yo allí consagrado con Dios y allá la gente de la ciudad, problema de ellos. ¿Quién les mandó quedarse allí? Dios les dijo que saliera. Y ellos decidieron quedarse, ¿no? Mis queridos hermanos, Dios no nos llamó para eso, hermana Sebi. Actually, Edwin, I was just thinking, I don't remember if it's in first writing, but Ellen G. White actually says to make restaurants into the city so we can evangelize better. Sí, hay escrito donde, y eso está casi al final donde lo mencionan, donde la sierva de Dios dice que debiéramos hacer restaurantes y que sean de comida vegetariana para que la gente pueda conocer de Dios. Es correcto, parte del plan. Hermana Neida, sí. Actualmente, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en el campo, pero yo trabajo en la ciudad. Y yo antes, pues, eso me preocupaba un poquito, porque yo decía, Señor, yo vivo en el campo, pero si me cogen la avenida tuya en la ciudad, ¿qué voy a hacer? Pero después, ¿verdad? Con el conocimiento que fui adquiriendo después, por eso yo digo que no importa donde tú estés, porque aunque yo vivo en el campo, ahora mismo donde yo he tenido la oportunidad más de hablar del Señor y de evangelizar más ha sido en la ciudad donde yo me encuentro, porque allá es donde trabajo la mayor parte del tiempo, allá es donde comparto con gente que no es cristiana más que acá. Entonces, pues, uno tiene que aprovechar la oportunidad donde quiera que tú estés. Así que, ¿verdad? Hay una contrariedad porque vivo en el campo, pero trabajo en la ciudad. Yo espero que no importa donde yo esté, el Señor me salve, independientemente de donde esté en el momento que Él venga, ¿verdad? Bueno, y así mismo ha de ser. No importa que tú vivas en el campo, pero Dios nos pide que tenemos que ir a la ciudad a evangelizar. Y si tú estás allí haciendo la obra de Dios, Dios te protegerá. Esto es, mira, yo voy a estar compartiendo cita tras cita y ustedes van a ver que la sierva de Dios y la Biblia nos dan mucha luz en cuanto a estos aspectos y qué cosas pudiéramos ver y esperar en el tiempo de fin cuando ha de acontecer. Y una de ellas es que dice, vi focos de luz que brillaban desde las ciudades y sus pueblos y en las montañas y en los llanos. La palabra de Dios era obedecida y como resultado en cada ciudad y en cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. En otras palabras, se levantaban iglesias allí en las ciudades. Su verdad era proclamada en todo el mundo. Si todo el mundo se hubiese ido al campo de vivir y no evangelizado las ciudades, ¿eso hubiese pasado? No, es porque hubieron siervos de Dios que estuvieron allí trabajando. Dice la sierva de Dios que antes del tiempo de fin hubo un despertar en las ciudades. Y cuando ustedes ven ahora, y mayormente en la ciudad de Nueva York, tuve el privilegio de cuando estuve allí, se hacen muchos ministerios dentro de las ciudades porque hay un plan que Dios tiene para alcanzar a esas personas. Y hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje y necesitan siervos como tú y como yo que salgamos y prediquemos ese mensaje allí. Y dice la sierva de Dios que muchos van a aceptar ese mensaje. Dice también que fuimos llamados a iluminar la ciudad. En el libro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 112, dice, no hemos de hacer todo lo que podamos para adelantar la obra en nuestras grandes ciudades. Miles y miles de personas que viven a nuestro alrededor necesitan ayuda de diversas formas. Y no solo del evangelio, sino que la iglesia está allí para suplir alimentos,
vestimentas, con nuestro programa para ayudar a eliminar los vicios. Y hay muchas cosas que la iglesia puede decir presente en las ciudades y crear un impacto de forma tal que esas personas se entreguen a Jesucristo. Ahora, piensa que en el plan de Dios está, y aquí quiero que lo piense antes de que me contesten. This is kind of a tricky question. ¿Piensan ustedes que en el plan de Dios está de que todos los cristianos salgan de las ciudades? ¿Qué ustedes piensan? ¿Piensan ustedes que en el plan de Dios está de que todos los cristianos salgamos de las ciudades? A ver, díganme sí o no y por qué, lo que ustedes piensan. Yo me hice esa pregunta. Well, once again, it's no. Okay. Dice It's no. It's no because until the last minute, the 144,000. So they say it's not a number. It's not a number, but the people that are going to be part of that. Can you imagine that everybody's going to run? And until the last minute, until the plagues going to fall, there's going to be people accepting the Lord. Not from, the people that he says that's going to start a judgment in his house. So that means that the churches is going to be judged first. But the people that they're outside of the church, they're going to hear the message because people are going to be in prison. They're going to be persecuted. So until the last minute, people are not going to be running outside of the city. People are going to be in the city, the ones that are going to be saved. Wow. So there's going to be people that have to be in the city, even if they're going to suffer, but they're going to be there saving other people. Interesante ese punto que Sebi da para contestar la pregunta si es el plan de Dios de que todos salgamos. Sebi dice que no, porque mientras queda un punto en que la persona se pueda arrepentir y ser salvada, debe haber alguien allí para darle ese mensaje. Y muchas personas que van a ser parte de los 144,000, que son aquellos que se estuvieron para el tiempo de fin, que es un número simbólico. Sabemos que muchos serán de que estuvieron dentro de las ciudades interviniendo hasta la última vez para tratar de alcanzar a una de esas almas. Y partiendo de ese comentario que Sebi dijo en el libro de manuscritos, tomo 10, página 26, dice, algunos, dice la sierva de Dios, dice, no todos se irán, porque algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia. Está por acabarse el tiempo de gracia, mis queridos hermanos, y porque hubieron unos fieles hijos de Dios que se quedaron allí y dieron la última nota de advertencia, esas personas se arrepintieron y se salvaron. Interesante, hermana Sebi. Always though, Edwin, we cannot do it on our own. We have to pray and ask the Lord if it's our place to stay or not. Because sometimes it's not for us to do it. We always have to be directed by the Holy Spirit. This is why we have to pray a lot to say, Lord, what do you want us to do? Interesante otro punto, se menciona que para tomar la decisión si salir o no, debe ser algo que nosotros debemos estar en constante oración y pidiendo la dirección de Dios y que sea Dios el que determine quién debe salir y quién no, porque al final debe ser hecha la voluntad de Dios que tenga en nosotros y no lo que nosotros queramos, porque tal vez el que sale no le convendría, porque no era lo que Dios tenía planeado para él. Ese punto es bueno y más adelante lo voy a profundizar. Me gusta ese punto. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para su iglesia en cuanto a dónde debiéramos vivir? Y buscando en la palabra de Dios, yo le decía, Señor, entonces, ¿dónde tengo que vivir? Si me puedo perder o salvar en la ciudad, me puedo perder y salvar en el campo, ¿dónde debo vivir? Y la sierva de Dios dice lo siguiente: no era el propósito de Dios
que los seres humanos vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y apartamentos, como decía Sebi. No era el plan de Dios que nosotros estuviéramos en las ciudades, en apartamentos, apiñonados uno al lado del otro. Dice, si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba de pisar, y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillos y pavimentos, y un cielo nublado en polvo y humo, que se le llevara a algún distrito rural en medio de los campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco puro, casi les parecería estar en el paraíso, porque nunca han visto algo así. Así ve, Dios dice que en el plan de Dios era que nosotros pudiéramos siempre contemplar la creación de Dios, que pudiéramos estar en la naturaleza. Ahora, para Elena G. de White, en su tiempo, ¿qué era considerado vivir en la ciudad? ¿Será lo que nosotros consideramos hoy vivir en la ciudad? Entonces, en el libro del Ministerio de Curación, la página 144, se dan ciertas características de lo que ella llamaba vivir en la ciudad. La ciudad son cuando nosotros vivimos en casas que son pegadas una de otra. Edificios de apartamentos, donde no hay hierba para pisar, donde los patios están allí sucios, estrechos callejones, paredes de ladrillo, casas pequeñas, unas apiñonadas al lado de la otra, pavimento para aquí, pavimento para allá, donde no hay hierba, dice cielo nublado de polvo y humo. Y entonces, ¿y qué era el campo? La misma página dice que el campo es el área rural, campos verdes, bosques, arroyos, cielo, aire fresco y puro. Ahora, ¿cuál es la advertencia que da Elena G. de White en su punto de vista? ¿Dónde debiéramos vivir? En abril 6 de 1903, la sierva de Dios dijo, mi advertencia es la siguiente. Salid de las ciudades. No edifiquéis sanatorios en las ciudades. Ahora, ¿cuáles son los motivos que debieran impulsarnos a ti y a mí salir al campo? Si estamos en las ciudades, dice la sierva de Dios que no es que todo el mundo tiene que salir, debemos ser impulsados a salir por motivos correctos. Y ella dio una lista de ciertas cosas que debieran ser las razones por las cuales tú y yo debiéramos salir. Número 1, porque entendemos y reconocemos que es el plan de Dios. En el Review and Herald, ella dijo, es designio de Dios que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Siempre ha sido el plan de Dios, y porque tú crees y sabes que es el plan de Dios que no estemos en las ciudades, debieran ser esa una de las razones por las cuales debiéramos salir. Número 2, la luz del cielo. En el libro de manuscrito, la página 115 dice, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los centros poblados. El mensaje que hemos recibido para nuestra iglesia es que tenemos que salir de las ciudades. Número 3, para evitar el hacinamiento. Dice, no era el propósito de Dios que los seres humanos vivieran hacinados en las ciudades, como que estemos pegados, amontonados, ¿verdad? En terraza y apartamentos. Nunca ha sido el plan de Dios que estemos apiñonados o juntos. Número 4, buscando un mejor ambiente para criar nuestros hijos. Como decía Sebi, es mejor criar a nuestros hijos en los campos que en las ciudades. Y la sierva de Dios da ciertos puntos. Dice, fuera de las ciudades, mi mensaje para la educación a nuestros hijos. Dice, los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece la oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y proporciona una salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Y fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Esto está en Mensaje Celeste, tomo 2, página 407. Hermana Sebi. Edwin, as you were talking, I was just thinking, Yeah. we're funny people, I know. you know.
So even though people leave the city now, we'll bring the city with us in the campo. Because I'm sure that whoever leaves the city has the best TV, the best iPad, and the Lord wants us to go to the campo to learn how to cultivate the earth. He doesn't just want us to go and stay there. How many people you think that leave the city with their kids gonna teach them how to cultivate when they don't even know how to do it themselves? La hermana Sebi dice que nosotros somos algo graciosos los seres humanos, porque cuando Dios nos pide a nosotros salir de las ciudades, el problema de nosotros es que salimos de las ciudades, pero no traemos las ciudades con nosotros, y tal vez en el campo tenemos la televisor más grande, las tablets y todas esas cosas, pero el plan de Dios no era que estuviéramos entretenidos con las cosas que aprendimos de las ciudades, sino que aprendiéramos a cultivar la tierra, a labrar en los campos y cosas así. Y tristemente ni siquiera los padres pueden enseñarle eso a sus hijos, porque ni siquiera ellos saben eso, porque aún en los campos están prácticamente ocupados con las cosas de las ciudades. Y eso es un punto muy cierto, porque tristemente nos vamos a los campos pensando que estamos de vacaciones y tenemos los electrónicos y queremos estar distraídos. Pero el Señor nos pidió salir de la ciudad a trabajar, mis queridos hermanos, a aprender de la labor del campo para que podamos tener nosotros nuestros alimentos, en especial porque va a haber un momento que después voy a hablar en donde la alimentación es sumamente importante que nosotros podamos tenerla en nuestro patio. Va a llegar a ese punto que es sumamente importante que tú tengas en tu patio para poder sobrevivir a lo que ha de venir. Pero si no aprendemos ahora, como dice Sebi, a cultivar, cuando llegue el tiempo, ¿cómo lo vas a saber si nunca lo has hecho? Ahora, otra razón por la cual debieran motivarnos a salir de la ciudad hacia el campo es buscando un mejor ambiente para nuestra propia salud. Los que sufren de una salud pobre, salgan a los lugares rurales, dice la sierva de Dios. En los campos van a estar mejor. Dice, el ambiente físico de la ciudad es muchas veces un peligro para nuestra salud. La exposición de constante al contagio, al aire viciado, al agua que es impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, son algunos de los muchos males con los que se tropieza uno y comienza a tener nuestra vida constantes enfermedades. Ahora, otra de las razones por las cuales debiéramos salir son por los desastres que afectarán a la ciudad. Van a suceder ciertos desastres en las ciudades. Dice la sierva de Dios, dice, se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Y como estamos en las ciudades, muchos de los cristianos sufrirán parte de esos castigos por haber permanecido en esas ciudades. Interesante ese aspecto. Y para ser librados de esos castigos, debiéramos estar fuera de ellas cuando eso suceda. Mira lo que ella dice, en abundancia, en el libro manuscrito, página 35, dice, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresiones y pecaminosas en el extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notorio su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como nada. Tendrás tú mucho dinero en el banco y cuando caigan los juicios de Dios sobre las ciudades, de nada te servirá. Interesante ese aspecto. Punto número 6. Razones por las cuales debemos salir de las ciudades para establecer presencia adventista donde no lo hay. Hay muchos lugares en los campos que la palabra de Dios tampoco ha llegado. Y cuando nosotros nos movemos a esas áreas, les podemos hablar a esas personas de un Dios verdadero y hacernos presentes en esos lugares. Mira lo que dice la sierva de Dios. En nuestro pueblo hay muchas personas que si saliesen de las ciudades y comenzaran a trabajar en las zonas rurales,
y también en las regiones más pobladas recuperarían la salud física. Exhorto a nuestro hermano a ir como misioneros de 2 en 2 a estas regiones campestres. Hermanos que desean cambiar su radicación, que tengan en vista la gloria de Dios, se sienten la responsabilidad individual que descansan sobre ellos de hacer bien a otros y de beneficiar y salvar las almas con quienes Cristo no consideró su profesión. Deben trasladarse a pueblos, aldeas donde existe poca luz o donde no existe luz alguna y donde pueden ser de verdadera ayuda y bendición para otros con su trabajo y su experiencia. Lo que tú sabes hacer, la experiencia, el conocimiento que tú sabes puede ser de una bendición para esas personas en los campos. Se necesitan misioneros que vayan a los pueblos y a las aldeas y eleven la norma de la verdad para que Dios pueda tener sus testigos esparcidos por todo el país. ¿Sabían algo curioso? Que muchas de las personas cuando se enferman, cuando quieren ser sanadas, tienen que ir a las ciudades. Y muchas personas se les hace difícil ir a las ciudades y se mueren en los campos porque no tienen los medios económicos o los medios de transportación para poder llegar a esos lugares. Y cuando nosotros nos movemos de las ciudades, Dios no nos llama a descansar, sino nos llama a hacer bendición para esas personas que están allí. Con nuestros recursos, con nuestros conocimientos, nosotros podemos proveerle la ayuda que ellos necesitan y a la vez que ellos puedan conocer al Dios que nosotros servimos. Interesante ese aspecto, que Dios en su plan santo de movernos para mantenernos salvos, también quiere que nosotros ayudemos a esas personas a que lo conozcan con nuestros conocimientos. Punto número 7, ¿por qué salir? Para escapar de la crisis que surgirá cuando se prohíba comprar y vender. Sabemos que va a llegar un tiempo donde nosotros no vamos a poder comprar y vender. Y la sierva de Dios dice lo siguiente: una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen su familia de las ciudades y las lleven al campo. Dios no te dijo que salieras tú, Dios te dijo que salieras tú y tu familia a los campos, donde puedan cultivar sus propias provisiones, como decía Sebi. Hay que enseñarle a cultivar sus propios alimentos. Porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio para nosotros. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez de salir de las ciudades e ir a distritos rurales donde las casas no están apiñonadas. Mis queridos hermanos, razón suficiente tenemos para empezar ahora a aprender a sembrar. Y era curioso que cuando estuve visitando a Sebi, que una de Sebi, which one is the one that knows how to plant? Melissa o Vanessa? Melissa. Pero una de las nenas de Sebi decía, no, yo no sé, yo le echo agua y eso, por eso yo de plantarla yo no lo hago, eso lo hace mi otra hermana. Pero lo curioso es que Dios quiere que todos tomemos parte. Y ella pues no la siembra, no tal de esto, pero le echa el agua. Pero lo curioso es que Dios quiere que todos tomemos parte porque al final todos comeremos de esa alimentación. Edwin, she doesn't like it, but she's got, if she needs to do it, she can do it. Ahí está, ¿ves? Ella no le gusta, pero si tiene que hacerlo, lo hace. Y es curioso. Otra razón, la razón número 8, es para no tener problemas con la observancia del sábado. Una de las razones muy importantes por las cuales Dios nos pide movernos a los campos es porque las personas que viven en las ciudades, si los dejan, trabajan los 7 días de la semana, las 24 horas del día en constante trabajo. Y para que nosotros no tengamos problemas, los cristianos, con la observancia del sábado, las personas que vivan en el campo van a tener mejor la oportunidad de no tener problemas con esto, dice la sierva de Dios. Y voy a leer esta cita donde dice, no debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos
observar el sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. No esperen que lleguen los tiempos difíciles, dice la sierva de Dios. Ahora, de ahí surge la siguiente pregunta. Esta me la hice yo. ¿Cuándo debemos marcharnos de las ciudades? ¿Cuándo es el momento apropiado, el indicado para salir de las ciudades? Si debiéramos hacerlo, ¿cuándo es el momento? Y me di una tarea bastante grande buscando información para contestarle esa pregunta. Porque muchas personas hacían 10 años atrás, decían que 10 años atrás era el momento. Hoy muchas personas dicen, no, todavía falta. Y otros dicen, no, es ahora. Y entonces, ¿a quién creerle? ¿Cuándo es el momento de salir de las ciudades? Y quiero compartir ciertos puntos bajo la palabra de Dios y el espíritu de profecías, de que la sierva de Dios da instrucciones de cómo debe hacerse cuando vamos a movernos de las ciudades para el campo. Y esto quiero compartirlo con ustedes con el tiempo que me quede. Tal vez no me dé tiempo con terminar el tema. Pero estas instrucciones son sumamente importantes que las entendamos. Ella dice que el paso número 1 para movernos de las ciudades al campo es que tiene que ser paulatinamente. Tiene que ser de manera despacio. Dice, a medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Eso es, quiera o no, te vas a dar cuenta que ya tú no puedes permanecer en la ciudad, porque corres ¿qué? Peligro. Tu fe, tu espiritualidad, tu familia. Vas a ver que el permanecer en la ciudad te va a causar más daño que bien. Y ella dice, durante años hemos recibido instrucción. Esta no es la primera vez que ustedes han escuchado un tema similar. Durante años hemos estado escuchando instrucción de que nuestras hermanas y hermanos, y especialmente las familias que tienen hijos, deberán planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Si tú ahora puedes hacerlo, hazlo. Sebi, ¿cuánto tiempo estuvo orando queriendo salirse? Y sabe que no fue un año, no fue 2, pasaron bastante, pero Dios le dio la oportunidad y gracias a Dios hoy está viviendo en un área rural, confiando de que Dios proveyera de todo y Dios fue abriendo el camino. Pero así debe ser. No es que, oh, me voy hoy y dejaste todo. No es así. Tú tienes, si puedes hacerlo, hazlo, dice la sierva de Dios. Dice, muchos, dice la sierva de Dios, muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Tiene que trabajar en la ciudad mucho para después poder ¿qué? Estar en el campo. Les tocó trabajar, dice, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcamos en la ciudad, deberíamos ocuparnos activamente en el trabajo misionero, que fue lo que dijo la hermana Eneida y Sebi al principio. Mientras estamos en la ciudad y estamos trabajando, como dice Eneida, ella vive en el campo, pero trabaja en la ciudad. La sierva de Dios dice, debiéramos ocuparnos activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea la esfera de la influencia. Aunque tú decías, no, es que ellos no van a aceptar a Cristo porque ellos ya están con... No, dedícate a predicar la palabra de Dios en el lugar que trabaja. Con las personas que te topes en la ciudad, háblale de Dios. Número 2. Dice que para movernos de la ciudad al campo tenemos que hacerlo, la sierva de Dios dice, sin prisa. Y tú dices, espérate, Edwin, ¿cómo que sin prisa? Se ha caído rápido. No, la sierva dice, sin prisa, dice, los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada, dice la sierva de Dios. Don't do it rushing. Como respuesta a un movimiento de agitación en forma imprudente o de un modo tal que después tenga que arrepentirse profundamente de haber salido. Muchas personas vendieron todas sus casas, sus propiedades, se fueron sin haber tenido un lugar a donde vivir, lo hicieron sin haberlo planeado
Y hoy en día viven arrepentidos de esa decisión. Así que Dios dice que lo tenemos que hacer sin prisa. Tenemos que planear nuestra salida. No es que te vas a cualquier parte del campo. El campo tiene que tener ciertos requisitos que vamos a discutir después, que es necesario donde tenemos que vivir. Entre ellos que debe haber agua. Pero vamos, a ver, no es que el campo y me fui a cualquier parte del campo. No es así. La sierva de Dios dice que tienes que ir planeándolo de forma para que después no te arrepientas. Paso número 3 dice que debemos hacerlo con prudencia. Dice, no hagáis nada. Y esto lo dijo la hermana Sebi temprano. Dijo, no hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios. Mira, yo puedo decir, no, yo me voy para Puerto Rico, allá a vivirme el campo, ¿no? Y si Dios me dice que tengo que irme upstate, allá para los campos, allá en New York, para Río, para Connecticut, o algo así, I don't know. Dice así de Dios, no hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios. No es el campo que donde tú crees que tú vas a estar bien, es el campo donde Dios te va a proteger. ¿Estás entendiendo la diferencia? It's not where you think you're going to be safe, it's where the Lord going to keep you safe. Hay una diferencia, mis queridos hermanos. No es donde tú piensas, es donde Dios ha decidido que tú tienes que salir. Y dice, no hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. Mis queridos hermanos, no es lo mismo. Voy a usar un ejemplo. Voy a usar Lenita. Que yo le diga, mira, el Señor te dijo que tienes que salir del campo, pero que tienes que irte a esta área del campo y a dedicarte a esto. No. Eso no es trabajo así. Dios se dice que nuestro deber y nuestro trabajo es solo aconsejar e informar, que es lo que estoy haciendo yo hoy, y dejar que los hermanos junto a Dios les dicte a dónde tienen que ir y cuáles son las tareas que tienen que hacer en ese lugar donde Dios te ha llevado a trabajar en el campo, para que así tú puedas conocer la voluntad de Dios y obedecerle, no hacer lo que yo pensé que era mejor para ustedes. ¿Van entendiendo? Paso número 4 dice que debemos salir ordenadamente. Dice, no se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrificien las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de moderación adecuada, de proyectos adecuados sin principios sólidos, de propósitos definidos. Estás diciendo que muchas personas venden sus propiedades y todo, y cuando vienen a ver, terminan en lugares en los campos que son infelices. ¿Por qué? Porque lo hicieron de forma desordenada. Y el paso número 5, que es sumamente importante y debieran ser una de las razones para salir de las ciudades, es tratar de evitar el fanatismo. Ahí tengo que mencionarlo. I know people don't like it. Yo sé que hay gente que no le gusta que le hable que si somos fanáticos o que si este lo es y este no. No. Así ve Dios que dice que tenemos que evitar el fanatismo. Mira lo que dice. En este asunto debe haber una dirección sabia y todas las personas deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. No lo hacerlo porque el hermano Edwin lo diga, sino porque Dios te dijo que es el momento. Dice, habrán instrumentos que son humanos que lucharán por el demonio y se afectará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busquen fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejo. Someter todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Me acuerdo una vez
que tuve, hubo un grupo que vi de familias que se estaban mudando y me decía, oh, Edwin, múdate con nosotros para tal sitio. Y dice, bueno, es que Dios no me ha llamado para que me mueva para... No, pero es que el Señor ha pedido los campos, aquí estamos, allí que íbamos a un grupo de la iglesia y todos vamos a estar allá. Y es que Dios no me ha llamado para ir allí. Entonces me dijeron que yo era un fanático y que yo era el que me iba a perder. Y por ahí para abajo, pero mis queridos hermanos, cuando Dios te llama, uno obedece. Pero yo soy una persona, y Sebi lo sabe, que yo no me muevo si yo no sé que Dios me está guiando. Porque si Dios no va a estar conmigo en ese campo, entonces en ese campo yo no quiero estar. Si en la ciudad yo soy, si en la ciudad es donde Dios me pidió que quede y me va a estar la cosa fuerte, pero si yo sé que Dios va a estar conmigo en la ciudad, ahí me quedo. Porque yo solo quiero estar donde esté mi Dios conmigo. Donde Dios me dice que yo vaya y tengo que hacer, allí lo hago. Pero si Dios me dice, Edwin, sal, créeme que el primero que me voy soy yo. Y si mi esposa me dice que no, pues ella está ahí escuchando, cojo yo un hammer, un martillo, pum, la choco y me la monto en la guagua y nos vamos, pues, porque el Señor nos llamó a salir y acá salir. ¿Me entiendes? Pero lo que quiero decir, mi querido hermano, es que nosotros tenemos que tener un principio y es reconocer siempre cuando es Dios quien habla a nosotros y es Dios el que dicta la entrada y la salida. Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quiénes hacerlo. Y no dejar que sea el hombre que dicte la voluntad de Dios, porque entonces sufriremos muchos grandes chascos, porque estamos aprendiendo a escuchar la voz del hombre y no la de Dios. Y Dios siempre quiere que nosotros le escuchemos a Él para que hagamos las cosas bien. Ahora, razones evangelísticas para su bienestar físico y de su familia para salir de las ciudades. Primero, va a ser lo mejor para sus hijos. Dice, salgan de las ciudades tan pronto como sea posible y adquieran una porción de tierra donde puedan tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas las lecciones de sencillez y pureza. Lo que decía Sebi, no es que los lleve al campo a que estén con tablets o televisores, nada de eso. Es para que aprendan a conocer a Dios en la naturaleza. La crianza, que ella dice, a los padres, el Señor hace llegar este grito de alarma. Todos los que somos padres, Dios está haciendo este grito de alarma y dice, juntar a vuestros hijos en vuestros hogares, separarlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios y que enseñan y practican lo malo. Salir de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Dice la sierva de Dios, eso está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 454. Y también por nuestra salud, como lo había mencionado anteriormente. También otra de las razones para poder salir es para salvar la vida y para que nosotros podamos evitar la persecución. Si no lo sabían, escúchenme bien lo que voy a decir. Y en otro estudio tal vez más adelante puedo profundizar en esto. La persecución va a comenzar en las ciudades. ¿Escucharon lo que les dije? La persecución van a comenzar en las ciudades. Si queremos evitar ese proceso, debiéramos estar fuera de las ciudades antes que el edicto sea firmado. Y hay muchos escritos que abundan sobre este tema y quiero que solo a modo de que también está relacionado con por qué debiéramos salir del campo, lo estoy mencionando, pero es algo que debieran estudiarse. Y le voy a darle esta cita. Dice la sierva de Dios, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, o sea, los campos. Así como en el sitio de Jerusalén, el sitio de Jerusalén, por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Cuando Jerusalén fue judeada, esa fue la señal que tenían que salir. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas.
Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 165, el último párrafo y el primer párrafo de la página 166. La sierva de Dios dice que cuando la ley que imponga el día de descanso papal como domingo, como día de observancia, es la señal del pueblo de Dios para el tiempo de fin de salir, que ya no tenemos nosotros ninguna parte en la ciudad, tenemos que salir. Va a empezar como algo liviano y ese es el tiempo para nosotros de salir. Si en ese momento no salimos, seremos perseguidos. ¿Están entendiendo eso? Sumamente claro. Si lo profundizan ese tema y ese escrito, es sumamente, ella da bastante detalle en cuanto a ese aspecto, de que si no, para evitar la persecución, no debiéramos estar en las ciudades, porque en las ciudades comenzará la persecución. Interesante ese aspecto. Ahora, necesito crear un punto de equilibrio entre el campo versus la ciudad. Y vamos a ver. Sabemos que van a haber algunos que se quedan. Y dice la sierva de Dios, algunos deben quedarse en las ciudades únicamente, no porque no quieren perder el trabajo, porque les gusta la televisor, el aire acondicionado. Esa no debe ser la razón por la cual tú has de permanecer en la ciudad. La sierva de Dios dice que unas personas se van a quedar y se van a salvar, pero el propósito por el cual el Señor les dice a ellos que se tienen que quedar es con el objetivo de dar la última nota de advertencia. No es fácil. Escúchate eso. Tú sabes que tiene que salir, pero Dios te dice, you have to stay. Dios te dice, tú te tienes que quedar. Entonces tú miras a todos los demás cristianos y le dices, ¿por qué no le dijiste a Eneida que se quede? O a Kersi, o al hermano Luis. No, ahora me tengo que quedar yo. Porque sabemos lo que va a pasar en la ciudad. Eso no es. No va a estar nada fácil, pero Dios te dice, tú te tienes que quedar, porque por las palabras que he de poner en tus labios, tú has de dar la última nota de advertencia para que cientos de personas más se puedan salvar de última instancia. Y va a ser un gran honor, mis queridos hermanos, aquellos que tengan que también quedarse en la ciudad, porque Dios te dijo que tú tienes que dar la última nota de advertencia. Y este llamado, mis queridos hermanos, escúchenme bien, a los que Dios escoja para que se queden, es porque Dios sabe que pueden hacerlo. Bajo la dirección de Dios van a poder resistir lo que ha de pasar ahí. Aquellos que lo hicieron con intenciones de para no perder el trabajo y eso, pero sí, no, yo también quiero hacerlo por Dios, pero las intenciones eran otras, ha de perecer en la ciudad. Pero aquellos que sabiendo que tenían que salir, pero Dios les dijo que se quedara, Dios los protegerá. Dios se manifestará con poder con ellos y estas personas hablarán con el poder del Espíritu Santo de forma tal que las personas en las ciudades abrirán sus corazones y aceptarán a Jesucristo como su Salvador. Pero es un grupo selecto al que Dios escoge para que se quede. Y debiera ser también, para muchos no quisieran ser escogidos y debieran hacer un honor el saber que Dios quiere contar contigo para ese último llamado. Ahora, mudarse a la ciudad. Dice, habrán laicos que se mudarán a ciudades para que dejen que la luz que Dios les ha dado brille a los demás. Nuevamente, segundo escrito que da la sierva de Dios es quedarse para evangelizar. Ese va a ser el único propósito por el cual Dios quiere a los que escoja que se queden, que hagan. Dice, en todas las ciudades, Dios nos pide que no limitemos la obra a solo unos pocos lugares, sino que proclamemos el mensaje de la verdad presente en todas las ciudades. Y Dios quiere que si se saliste del campo, vas a la ciudad ¿a qué? A predicar. En el tiempo de fin, salimos al campo para tratar de salvar nuestra vida y vivir en el campo, pero todavía seguimos evangelizando. ¿Dónde es que evangelizamos? A la ciudad. ¿Están entendiendo eso? Saliste a vivir al campo. Vas a tener el agua, tus alimentos,
Todo será provisto para ti. Al lugar que Dios te ha enviado en el campo, todo será provisto. Pero seguimos trabajando para Dios y el trabajo va a ser ¿en dónde? A las ciudades. Y vamos Gloria a Dios. a estar caminando a las ciudades porque Dios quiere salvar a los que están en las ciudades. Aún en el tiempo de fin, Dios no se da por vencido y te quiere utilizar a ti que te está salvando en el campo para que todavía vaya a la ciudad y predique el mensaje de Dios. No podemos dejar abandonado a esos hijos de Dios que todavía hay algunas personas que se van a arrepentir. Otro dice, para buscar las almas. En el Review and Herald que escribió la sierva de Dios el 21 de abril de 1896, ella dice, podría haber 100 trabajadores donde ahora hay solo uno. Que busquen de manera diligente, devota y comprometida esas perlas que están enterradas en el basurero de las ciudades. Tristemente, dice la sierva de Dios que pudieran haber 100 trabajadores, pero solo uno está haciendo el trabajo. Metiéndose en las ciudades buscando a esa persona que va a aceptarlas a Cristo Jesús. Debiéramos hacerlo todos, pero dice la sierva de Dios que en el tiempo de fin serán pocos los obreros que se atreverán a ir a las ciudades a buscar esas almas para que sean salvadas. Y ojalá que sea Dios el que te esté llamando a ti y a mí para que nos metamos en esas ciudades a predicar la palabra de Dios, a buscar esas perlas. Van a haber iglesias en las ciudades, dice la sierva de Dios, dice, en toda ciudad donde se proclama la verdad, deben fundarse iglesias. En algunas ciudades grandes deben establecerse iglesias en varias partes de la ciudad. El plan de Dios no era que tuviéramos mega iglesias, sino iglesias pequeñas que trabajaran juntas, unidas. Ahora, también dice la sierva de Dios, que era lo que estaba mencionando Sebi también al principio, que se deben establecer en las ciudades restaurantes vegetarianos, templos, oficinas de misión, escuelas, consultorios, salas de tratamientos. Se debiera hacer cada una de esas cosas. Ahora, quisiera hacerle esta pregunta. ¿Por qué no deberían establecerse en estas ciudades las familias que conocen la verdad presente? Las familias que conocen la verdad presente, ¿por qué no se deben establecer a vivir en las ciudades? La sierva de Dios, contestando esa pregunta, decía, Dios nos pide que no limitemos la obra a solo unos pocos lugares, sino que proclamemos el mensaje de la verdad presente en todas las ciudades. Donde quiera que exista un lugar para la verdad, debemos tener hombres que sean capaces de presentar sus enseñanzas con un poder y convicción que alcance los corazones. Dios desea que nosotros salgamos a buscar las almas, dice, pero hay perlas perdidas en ellas cuyo valor no podremos conocer a menos que las busquemos afanosamente. Podrían haber, como yo les dije, 100 trabajadores, pero solo el Señor le está contando con un grupo pequeño para ir a buscarla. Dice que tenemos que estar visitando las casas. Me dice, me dirijo a los creyentes que viven en nuestras grandes ciudades. Dios los ha hecho depositarios de la verdad, no para que las retengan, sino para que la impartan a otros. Deben visitar de casa en casa como fieles mayordomos de la gracia. Ahora, mis queridos hermanos, consejos para salir de la ciudad. Primero, lo que tengo que decirte es que es tu entera decisión si tú decides si te vas a quedar o vas a salir. La decisión no la puedo tomar yo por ti. La decisión de salir la tienes que tomar tú. Consejo número 2. La sierva de Dios te dice, si has de hacerlo, no te apresures a hacerlo. Planea el lugar al que vas a ir. No cualquier lugar en el campo es el ideal. Necesita un lugar donde tú puedas cultivar, donde puedas tener agua,
para que puedas subsistir. Dice, no escuche voces de fanáticos o disidentes que te impulsan. Sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. Escucha la voz de Dios cuando te diga cuándo tienes que salir. No seamos imprudentes en la manera de salir, saliendo en bruto. No, hagámoslo bien. Y dice la sierva de Dios, busca la sabiduría de Dios. Ora buscando la dirección hacia dónde salir. No lo hagamos sin que Dios te diga a ti a dónde tienes que ir. Porque no vas a ser feliz en ese lugar si no vas por la decisión de Dios. Había una cita que con esto quiero culminar. Dice, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la verdad estará ligada con el error. ¿Escucharon eso? A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la verdad, the truth, estará ligada con el error. It will be mixed with the error. Que solamente aquellos que sean guiados por el Espíritu Santo podrán discernir la verdad del error. Aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo podríamos discernir lo que es la verdad del error. Mis queridos hermanos, hemos estado viviendo mucho tiempo. Aún en el campo estamos viviendo como si viviéramos en las ciudades. De forma tal que ya no podemos distinguir la verdad del error. Y es tiempo ya de que Dios toque nuestros ojos y nos permita discernir la verdad del error. Dios nos está llamando y nos está amonestando porque sabe que los tiempos que vienen son tiempos difíciles y Dios quiere que su pueblo no sufra. Parte de evitar ese sufrimiento del pueblo de Dios es que entendamos que necesitamos salir de las ciudades. La decisión, mis queridos hermanos, es tuya. Pero si decides salir, Dios quiere que salgas tú con tu familia. Y que sea el lugar al que Dios te está llamando a salir. Pero que no perdamos de vista la misión de ir a salvar a aquellos que están quedando en las ciudades. Dios quiere contar contigo y conmigo. Con esto quiero dejarle el tema ahí. Ya veo que se me acabó el tiempo. Pero antes de cortar, quisiera saber si hay alguien que tiene alguna pregunta o piensa que quiere compartir algún comentario en cuanto a lo que hemos hablado. Que desea compartirlo, quiero cederte este espacio. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta o you have a comment that you want to share? Yo quería decir una experiencia que tuve hace poco. Yo conocí un señor que no es adventista, pero que la esposa sí es adventista y ellos vivían en Estados Unidos y ellos vinieron a comer un sábado acá porque él visitó la iglesia y él estaba buscando comprar un terreno porque la esposa le habló de esto de salir de las ciudades y que tenían que buscar un lugar en el campo, así que ellos vinieron de Estados Unidos a buscar algo acá a Puerto Rico y él dice, yo no soy adventista, pero ella me ha hablado tanto y yo quiero, ¿verdad? Conocer y buscar de Dios y fue con nosotros a la iglesia ese día y ellos compraron un terreno y lo pagaron cash y todo y el último día que tenían que cerrar la transacción, el señor que les vendió el terreno se arrepintió y les devolvió el dinero y no les vendió el terreno que ellos querían y ellos dicen, pero si estamos haciendo lo que Dios quiere y vinimos y buscamos un terreno acá, porque ahora, ¿verdad? Última hora pasa esto. Y una de las cosas que nosotros estábamos diciendo ese día que ellos vinieron a comer acá es que Dios tiene un propósito en todo y si Él está conociendo, Él va a ver que Dios lo va a guiar y a lo mejor eso no era lo que el Señor quería para ellos, aunque sea un campo y aunque tuviera todo lo que ellos necesitaban, a lo mejor no era eso. Y después que el Señor le canceló la transacción y todo, como un mes después, ellos consiguieron un terreno aquí en Puerto Rico muchísimo mejor, con la casita ya hecha, donde podían sembrar porque la tierra era mejor. Y ya yo no los volví a ver, pero mi hermana que siguió en contacto con ellos, mi hermana dice que ellos ahora están tan felices porque donde habían comprado primero no tenían todavía la casa ni nada, iban a tener que construir.
Y ellos decían, wow, como el Señor realmente sí lo tiene todo, porque ellos ya habían sacado una transacción y a última hora se canceló. Yo digo que como tú dices, que el Señor es el que va a guiar a dónde uno tiene que ir. Uno no se puede apresurar, porque a veces o sea, nosotros hacemos malos negocios, pero Dios nunca hace un mal negocio. Siempre Amén. Dios hace las cosas perfectas. Y aún, ¿verdad? Como Dios lo guía a él, que no es todavía adventista, pero su esposa sí, y lo está ayudando a conocer esto, y esto es importante. Yo digo que Dios, yo me sentía tan feliz cuando yo me enteré de eso, porque yo decía como Dios a él mismo, que todavía no es adventista, le mostró que él está dispuesto a cuidarlo y que es donde Dios quiera, no donde uno quiera. Amén. Hermana Sebi. And with that, with the Lord showing this, he's got to convince himself that the Lord is in control, even though he doesn't know the Lord. Amén. Sebi dice que con el Señor haberle hecho eso, le ha enseñado a él de que Dios es el verdadero Dios y es el que está al control. Y eso lo va a ayudar a fortalecer su fe. Y qué bonito saber que conozcámonos a Dios cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Dios se manifiesta y nos dice, espérate, es cierto que tú quieres ir al campo, pero no es el lugar que he escogido para ti. Y Dios te va a tronchar ese plan porque Dios tiene uno mejor para ti. Y nosotros tenemos que aprender, como Dios así de Dios, tenemos que ser prudentes, no apresurarnos y dejar que sea Dios el que abra el camino hacia donde es el lugar que Él quiere llevarnos. Porque al lugar que nos va a llevar ha de proveer todo lo que vamos a necesitar. Porque Dios sabe lo que necesitamos nosotros, sus hijos. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Bueno, si estos fueron todos los comentarios, sus preguntas, les quiero agradecer. Y para concluir este tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde porque has permitido que este tema se diera. Y de alguna manera yo sé que a cada uno de nosotros nos está llamando para que salgamos al campo. Muchas personas están haciendo planes donde este es el terreno aquí, pero no necesariamente donde nosotros pensamos que es lo mejor, es lo que tú has escogido. Y en esta tarde nos has permitido recalcar que el lugar donde vamos a estar seguros es el lugar que tú has escogido para nosotros. Pero también entendemos de que hay un grupo que ha de tener que quedarse en la ciudad. No sabemos si seremos algunos de nosotros, pero que si nos quedamos, no sea por los deleites, las comunidades o por miedo a perder el trabajo, sino porque tú nos has llamado a dar la última nota de arrepentimiento para el mundo aquí en las ciudades. Y ayúdanos a reconocer que tu voluntad es la mejor. Y en el medio de las adversidades que puedan ver en las ciudades, tú nos protegerás, tú nos guiarás y sobre todo, tú nos salvarás. Bendice a cada persona que se ha conectado en esta tarde y bendice, Padre, a las que se van a conectar la próxima semana. Sé tu Padre que sigas dirigiendo cada uno de estos temas para la edificación de tu iglesia. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga a todos.